Buenos días. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Bueno, veo que la sala está bastante llena. Entonces, vamos con la charla de sistemas de recomendación, qué son y dónde encontrarlos, en la que, bueno, ocuparemos vuestra hora antes de la comida, así que a ver qué tal. Antes de nada, agradecer, bueno, en primer lugar a todos los sponsors, porque, bueno, el evento está siendo genial y sabemos que, bueno, sin ellos no hubiera sido posible. También a la universidad por este espacio que nos ha dado para, bueno, tanto para dar charlas como para escuchar estas pedazos de charlas que estamos teniendo hoy. Y bueno, sin olvidarnos de los organizadores, que bueno, sabemos que hay un trabajo enorme detrás y está saliendo todo perfecto. Así que muchas gracias. Bueno, y para empezar un poco con, bueno, pues despertando un poco al público, una pregunta. ¿Quiénes habéis utilizado un sistema de recomendación alguna vez en vuestra vida? Que levantad la mano, por favor. Vale, genial. ¿Y quiénes lo habéis utilizado hoy, un sistema de recomendación? Bueno, hay gente, pero veo que estamos bajando muchas manos. Entonces, vale. Todas estas compañías utilizan sistemas de recomendación. Entiendo que si ahora vuelvo a preguntar quién ha utilizado sistemas de recomendación hoy, las manos subirán un poco, ¿no? Vemos que tenemos compañías de todo tipo que utilizan sistemas de recomendación, tanto de alojamientos, plataformas de streaming, redes sociales, que seguro que la habéis estado utilizando hoy, si no, pues es el momento. Y bueno, pues una variedad que no tenemos aquí, pero bueno, ya solo con todas estas ya vemos que la cantidad de empresas que utilizan sistemas de recomendación es muy grande. Y esto es porque realmente es muy útil, como veremos en esta charla. Bueno, pues encantados de estar aquí. Somos Sara San Luis Rodríguez y Cristian Carballo Lozano. Somos Data Scientist en Plain Concepts los dos. Nos podéis encontrar en Twitter por Sara_San Luis y C Carballo Lozano. Y bueno, esperemos que la foto no os dé mucho hambre, que todavía queda una horita para llegar a ese momento. Vale, pues bueno, vamos a hablar de un par de ejemplos, ¿no?, reales, ¿no?, de sistemas de recomendación, de compañías que lo utilizan. Y bueno, esto todos conoceréis que es Amazon, ¿no? O sea, sí, eso es, que es Amazon. Pues para Amazon esto de las recomendaciones no es nuevo. De hecho, desde 1998 lleva realizando recomendaciones. Bueno, fue pionero y realmente, bueno, podemos ver que le ha funcionado muy bien. Si entramos en Amazon, vemos todo tipo de recomendaciones. Recomendaciones por popularidad, recomendaciones personalizadas porque bueno, pues con tu localización y demás, recomendaciones por elementos que has comprado anteriormente, es decir, cualquier tipo de recomendación que te puedas imaginar o cualquier formato de recomendación, la tienes. Y gracias a esto, pues genera un 35% de los ingresos, que no es poco. O sea, que ya vemos que es importante para ellos. Otra plataforma, ¿no?, muy conocida, ahora igual por alguna cosa que no tan buena, Netflix. Netflix tiene un caso muy importante de sistema de recomendación. Netflix comenzó como una compañía de alquiler de DVDs y bueno, pues llegó un momento en el que en el 2000 más o menos los usuarios empezaron a quejarse. Empezaron a quejarse porque no había películas nuevas, es decir, todo era bastante antiguo. Entonces, bueno, lo que hicieron ellos fue implementar un sistema de recomendación y con ello, pues bueno, empezaron a recomendar películas ya existentes, etcétera, pues bueno, para que en vez de tener que añadir todos los DVDs nuevos, que imaginaos qué coste era, pues bueno, con paliaron estas quejas con este sistema de recomendación, que al final les recomendaba otros elementos ya existentes. Pues bueno, las quejas bajaron un 20% cuando implementaron esto con respecto a su principal competidor en aquel momento, que era Blockbuster. Fijaos si es importante el sistema de recomendación para Netflix, que crearon un challenge, un Netflix Prize, para quien consiguiera batir en un 10% su algoritmo de recomendación. Y el premio era nada más y nada menos que $1 millón de dólares. Así que imaginaos lo importante que era. Hemos hablado de dos ejemplos de compañías o plataformas que utilizan sistemas de recomendación para potenciar su negocio.
El caso de Tinder es un ejemplo un poco distinto, porque realmente el sistema de recomendación es su negocio. Entonces, es una compañía que está completamente basada en la idea de las recomendaciones. Para los que no conozcáis, Tinder es una aplicación, bueno, pues de encontrar pareja, en el que, bueno, pues te van a ir recomendando parejas en función de feedback que tú des, ¿no? Porque si deslizas para un lado, rechazas, y deslizas para el otro, es como que estás interesado, aparte de la información que tú aportas. Pues bueno, es un caso de uso del sistema de recomendación con más usuarios, porque bueno, pues tiene esos 75 millones de usuarios mensuales. Vale, pues ya nos contó Cristian un poco dónde podemos encontrar estos sistemas de recomendación, entonces vamos a ver ahora un poquito qué son. Entonces, lo que queda de charla, vamos a seguir esta agenda, que supongo que si estáis familiarizados con el Machine Learning, os sonará, vienen a ser un poco los flujos principales del Machine Learning. Entonces, vamos a empezar viendo la lógica de negocio, porque son importantes estos sistemas de recomendación, el tipo de datos que necesitamos. Vamos a ver un poco los distintos modelos que tenemos y luego vamos a pasar a la parte de despliegue y operaciones que os devuelvo a Cristian. Vale, en la parte de lógica de negocios es muy importante saber por qué pueden ser útiles estos sistemas de recomendación, y vamos a verlo tanto a nivel usuario como a nivel de esta empresa. Antes de ver esto, vamos a ver un poco cómo deben ser estas recomendaciones, ¿no? Es obvio que tienen que ser personalizadas porque queremos que apelen directamente al consumidor, que cuando nos llega una recomendación a nosotros nos gusta sentir, o no, porque es un poco creepy, pero jolín, qué bien me conoce, me está recomendando lo que me gusta. Tienen que ser diversas porque tenemos que dejar que el usuario tenga un margen de elección, no tampoco encaminarlo, sino decir, bueno, creemos que te pueden gustar todas estas cosas, escoge la que quieras. Luego tiene que ser de productos disponibles. No sé si os pasa, a mí me pasó a veces cuando entramos, por ejemplo, en Netflix en otro país, nos dicen, por ejemplo, a mí me pasó con Friends, que me gusta mucho. Friends está disponible, pero cuando fue a clicar me dijo, sí, hombre, en España ya no lo tenemos. Entonces, este tipo de recomendaciones pues no gustan. Y luego que no se repitan, o sea, tienen que ir variando con el tiempo, porque si siempre que entramos en Netflix, en Amazon, etcétera, nos recomienda siempre lo mismo, pues nos va a cansar. Vale, entonces, estas recomendaciones, ¿en qué ayudan al usuario? La lógica de negocio para el usuario. Si vemos esta imagen de Mr. Bean, que está como un poco confuso, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando buscamos información o queremos cambiar de móvil, queremos cambiar de portátil, empezamos a buscar, acabamos con 1000 pestañas y decimos, yo qué sé. Entonces, el sistema de recomendación lo que hace es que en esta época que tenemos un montón de bombardeo de información, coge del conjunto global un trocito pequeño que nos permite seguir teniendo, eso es lo que decíamos, ese margen de elección, pero nos ayuda en la tarea de poder seleccionar un conjunto de ítems o productos que cree que nos va a gustar, facilitándonos la tarea. Desde el punto de vista del proveedor o de la empresa que tiene este sistema de recomendación, son importantes porque sobre todo permite mejorar el ratio de conversión. ¿Qué significa esto? Pues más dinero. Esto puede ser más dinero porque vendemos más productos, porque nuestros usuarios los encuentran más rápido, o también porque pasan más tiempo en las aplicaciones. Por ejemplo, en Instagram, yo creo que nos pasa a todos que estamos así haciendo swipe, 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 y eso es dinero que se llevan ellos pues porque nos salen anuncios, etc. Luego consiguen también una mayor diversidad, o sea, usando estos sistemas de recomendación consigue que llegue al público pues, productos que igual de otra forma ellos con sus búsquedas no los encontrarían. Otra parte importante es que tienen al cliente satisfecho, lo que se traduce en mayor fidelización, porque el cliente se siente como conectado al producto, o sea, es un producto que le está enseñando cosas que le gustan continuamente. Y esto también se traduce en un mayor conocimiento de negocio, porque con estas cosas lo que conseguimos es conocer mejor a nuestros usuarios. Vamos a pasar al siguiente punto, que son los datos. Ya sabemos que en Machine Learning sin datos no hay fiesta, entonces bueno, vamos a ver un poquito cómo serían estos datos que usan nuestros sistemas de recomendación. Dentro de los sistemas de recomendación podemos dividir los datos en tres grandes grupos. Por una parte, ítems, que serían los productos que queremos recomendar.
Hablamos de ítems porque no tienen que ser solo productos como en Amazon, lo que decíamos, pueden ser posts de Instagram, tweets, noticias, etc. Entonces, pues aquí nos interesa tener en cuenta los metadatos de estos ítems. Luego tenemos la información de los usuarios. Aquí pues podríamos tener en cuenta si nos interesa el género, la edad, saber un poco la ubicación geográfica, la educación, etc. Y luego tenemos las transacciones. Las transacciones lo que hacen referencia es a la interacción entre el usuario con nuestros ítems. Puede ser, por ejemplo, una búsqueda en Amazon. Puedo buscar, no sé, me lo invento, unas bandas para hacer deporte en casa y clicar en unas en concreto. Entonces le estamos dando esta información de, vale, con esta query le está interesando este producto. Y luego otro tipo de transacción, que es la más común y la que más nos interesa para los sistemas de recomendación, es el feedback. El feedback puede ser de tres formas. El feedback explícito, que es el mejor de todos, porque es en el que el propio usuario nos está dando esta información directamente a nosotros, pero también es el más difícil de conseguir. Yo no sé si os pasa que cuando nos piden dame la puntuación pues, o hazme una review de este producto. Normalmente da un poco de pereza, ¿no? A mí por lo menos, si no estoy enfadada en plan vaya producto compré, pues no lo relleno, digo, estoy contenta y ya está. Entonces luego también otro problema que tiene este feedback es que la propia plataforma tiene que permitir que el usuario lo dé y no todas lo permiten. Netflix, por ejemplo, te dice, ¿te gustó esta peli? Si no, Amazon tiene las reviews, pero no todas lo permiten. Tenemos otro tipo de feedback, que es el feedback implícito, y este es el que se usa para solventar aquellos casos en los que no podemos conseguir un feedback explícito, que vendría a ser, por ejemplo, pues mediante la monitorización de los usuarios, viendo, por ejemplo, cuánto tiempo pasan en un post, dónde hacen clic, si hacen mucho scroll, si comparten, por ejemplo, en Instagram una publicación, etc. Entonces, eso que decimos, yo creo que me escuchan, pues igual escuchar no sabemos, pero sí que están viendo dónde pasamos tiempo. Y luego, por último, el híbrido, que sería pues, una combinación de los dos. Al final nosotros podemos ver cuánto tiempo pasamos mirando un producto concreto en Amazon y si al final lo compramos, la puntuación que le dimos. Con esto acabaríamos la parte de los datos. Nos quedamos eso, que el feedback es súper importante y vamos a ver ahora los distintos modelos de recomendación que tenemos. Si pensamos en cómo se podrían clasificar, se pueden clasificar en dos grandes grupos, los no personalizados y los personalizados. Dentro de los no personalizados son los menos interesantes porque al final lo que decíamos, las recomendaciones tienen que ser interesantes y personalizadas para el usuario. Pero bueno, sí que es interesante, por ejemplo, cuando llega un usuario nuevo a la plataforma, disponer de un método de recomendación para empezar a ir cogiendo, digamos, información del usuario. Aquí estaría, por ejemplo, si os dais cuenta cuando entráis en Netflix, os dice top 10 en España o últimas novedades. Entonces eso no es propio a nuestros gustos, pero sí que puede haber algo que nos interese que vayamos a clicar. Nosotros vamos a centrarnos en la charla en los personalizados, que se diferencian en dos grandes grupos. Los content-based, que para esto solo necesitamos información de los productos que queremos recomendar, y el collaborative filtering, que aquí juega mucho peso esas transacciones de las que hablábamos, porque digamos que lo que se usa es una matriz de interacción entre los usuarios con los productos, que vamos a ver. Y luego están los híbridos, que sería una combinación de los dos y se usa sobre todo para ponderar un poco las desventajas de uno con las ventajas de otro y tener lo mejor de los dos mundos. Vamos a empezar viendo el content base, que como decíamos, en este tipo de modelos solo necesitamos información de nuestros datos, entonces pues son muy fáciles de implementar. Vamos a verlo con un ejemplo para que sea fácil de entender y no meternos mucho en la matemática que hay debajo. Entonces vamos a suponer que yo me canso de ser Data Scientist y digo, me voy a abrir una librería. Entonces, bueno, abro una librería chiquitita con estos 4 libros, no me vengo muy arriba. Tengo Reina Roja, Harry Potter, las aventuras de Tom Sawyer y la historia interminable. Entonces, a mí como me gusta mucho leer, digo, vale, venga, voy a mirar a catalogar cada uno de estos libros en su género. Y le pongo una cruz, que sería, ¿es de este género, sí o no?
Entonces, por ejemplo, vemos que Reina Roja es misterio y policíaca, Harry Potter fantasía, aventura infantil, etc. Vale, pues entonces yo estoy emocionada, llega mi primera clienta, que es esta niña, y me dice, hola, ¿me recomiendas un libro? Y yo digo, perfecto, que fui a una charla en el TechFest, que esto me lo explicaron genial. Entonces digo, sí, claro, tú dime, ¿qué te gusta? Y la niña me dice, bueno, me leí Tom Sawyer y la historia interminable, que son los dos de abajo, y yo digo, vale, pues son de fantasía, aventura infantil, voy a mi matriz de conocimiento y digo, jolín, Harry Potter seguro que le encaja. Entonces le diría a la niña, oye, mira, yo creo que te va a gustar Harry Potter. Vale, esto lo estamos explicando así para entenderlo. La matemática que hay debajo lo que hace es usar unas métricas que se llaman métricas de similitud. Entonces, cogeríamos, digamos, la información que nos da la niña y aquí haríamos unos cálculos para ver qué libro es el que más se aproxima. Los pros y contras de estos modelos es que, como veíamos, no se necesitan datos de otros usuarios. Tenemos la información de la niña y es suficiente. Y esto nos va a permitir detectar los gustos únicos de la niña y recomendar ítems igual poco comunes. En la parte del contra es que no va a haber mucha diversidad en las recomendaciones porque no estamos teniendo la parte, digamos, de qué le gusta a los otros usuarios y que además es muy difícil de escalable, porque si yo me hubiese venido arriba y hubiese montado una librería gigante, tendría que haber invertido muchas horas en decidir todos los libros, todos los géneros, etc. Entonces, a medida que va creciendo, esto se hace muy grande. Vale, vamos a ver ahora los collaborative filtering, que son un poco más complicados, pero vamos a intentar hacerlo fácil. Y los collaborative filtering, como decíamos, es que a diferencia del content-based, sí que van a tener en cuenta esa información de los gustos de los otros usuarios, por eso se llaman colaborativos. Dentro de esto se diferencian dos principales. Los memory-based, que lo que van a hacer es usar el histórico de las interacciones entre los usuarios y los ítems, y los model-based, que para que os suene lo que van a hacer es usar técnicas de machine learning para intentar predecir el rating que un usuario le daría a un elemento. Entonces, vamos a empezar con los memory-based, que os van a sonar bastante porque estaban en el ejemplo de Amazon de Christian, que serían user-based e item-based. Entonces, si volvemos al ejemplo de la librería, los user-based serían usuarios similares a ti, también les gustó este producto. Y los item-based serían usuarios a los que les gustó este libro, también les gustó este otro. Entonces, volvemos a la librería. Teníamos a la niña a la que le habíamos recomendado Harry Potter y llega un niño nuevo, pues que más o menos es de la misma edad, los tenemos visto en el mismo parque y decimos, son muy parecidos. Y además nos dice que también se leyó Tom Sawyer, la historia interminable y le gustó. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Pues en este caso es cuando decimos, vale, una niña parecida a ti, también le gustaba se leyó Harry Potter y le gustó. ¿Cuál es la principal diferencia con item-based? Pues item-based sería, yo tengo las transacciones que se realizaron en mi librería y veo que siempre que alguien compra Harry Potter y la piedra filosofal, acaba comprando Harry Potter y la cámara secreta. Entonces, cuando me llega alguien que va a comprar Harry Potter y la piedra filosofal, le digo, oye, si te quieres ahorrar el paseo, llévate ya la cámara secreta porque todos lo acaban comprando. Entonces, es un poco la diferencia entre el uno y el otro. El item-based suele ser el que más se usa porque al final, si pensamos en la información de los usuarios, la matriz donde se almacena va a ser mucho más grande que la de los productos, que por defecto siempre va a estar más acotada. Y la forma de buscar estas similitudes es otra vez lo que comentábamos, unas métricas por debajo que se encargan de ver pues, cómo de parecidos son. Vale, vamos a ver ya la última parte, el último tipo de modelo, que es el model-based. Este es donde entra en juego la parte de machine learning, como decíamos. Entonces, aquí lo que se intenta es llegar a conseguir predecir los ratings que van a dar los usuarios a unas películas para luego poder ordenarlos y pues, seleccionar los top 10, top 3, etcétera, que le queramos mostrar. Para la parte de model-based,
la técnica de Machine Learning que más se suele usar es la descomposición matricial. Entonces vamos a intentar usar un ejemplo para ver qué hace este algoritmo por debajo, pero no hay fórmulas, o sea que no hace falta asustarse. Vale, vamos a pasar ahora de libros a pelis. Entonces pues tenemos aquí 6 pelis, unas un poco más infantiles y otras más adultas. Entonces tendríamos a la izquierda, si nos fijamos, pues es Shrek, Harry Potter, Capitán Fantástico, y ya más a la derecha pues Roma, Titanic, etc. Y aquí tenemos una matriz muy parecida a la que teníamos antes con los libros, pero ahora simplemente esto sería la matriz de la que hablábamos antes, de interacción usuario-ítem, y tenemos unas crucecillas indicando que este usuario, por ejemplo, vio Shrek y le gustó. Entonces la cruz es, este usuario vio esta película y le gusta. La idea aquí es ver un poco cómo podemos descomponer esta información. Nosotros al final, si os fijáis, en esta matriz hay muchos huequitos libres y lo que el modelo tiene que aprender es a rellenarlos. O sea, nosotros idealmente querríamos esta matriz completa para poder decir, vale, pues a esta chica Shrek le va a gustar, ¿sí o no? No lo sabemos, el algoritmo eso es lo que tiene que conseguir. Entonces, para ver un poco cómo haríamos esta descomposición, vamos a imaginarnos las variables que nos pueden ayudar a diferenciar un poco los distintos usuarios. Entonces, si tenemos en cuenta lo que comentábamos, peli infantil o peli adulta, podríamos ordenar así las pelis. Aquí, bueno, hay discusiones, vamos a imaginar que están bien en el orden. Es Shrek la más infantil, luego Harry Potter, Capitán Fantástica, hasta llegar a Roma. Entonces, si volvemos a esta matriz, vemos que, por ejemplo, al chico de la izquierda, todas las infantiles le están gustando, de la izquierda no, perdón, de arriba. Y a la chica de abajo, todas las adultas le están gustando. Y los dos del medio, pues hay un poco de todo, ¿no? Entonces, en nuestro eje, ordenaríamos de esta forma a nuestros usuarios. El de verde le gustan las infantiles y la de roja las adultas. Y los dos pues quedan un poco por el medio. ¿Cómo se traduce esto para la matriz? Pues para la matriz tenemos que pensar un poco en valores numéricos, ¿no? Entonces, pues si pensamos infantil es -1 y adulto es 1, podemos ordenar esto más o menos de esta forma. Harry Potter es infantil, pero no tanto como Shrek, -0,7. Titanic es adulta, pero también igual pues a los niños le gusta, 0,7, etc. Y aquí ponemos también dónde se situaban estos personajes en nuestra recta. Entonces, el chico de arriba, -1 porque le gustaban mucho las pelis infantiles. La chica de abajo, 1 porque le gustaban mucho las adultas. Y de esta forma aquí ya tenemos dos vectores que multiplicándolos podemos rellenar nuestra matriz. ¿Qué pasa? Que estos sí que nos quedan muy claros, ¿no? Porque cada uno estaba en un extremo. A este le gustan mucho las infantiles y a esta chica le gustaban mucho las adultas. Pero con estos dos del medio no tenemos suficiente información para fiarnos de los ratings que podemos predecir. Entonces, podemos añadir una nueva variable para intentar explicar mejor esta información. Si añadimos la variable taquillazo o película art house, que podemos pensarlo como indie, así que vemos que ahora cada usuario nos queda, digamos, en una dimensión. Al chico de arriba y a la chica de abajo, pues le da un poco igual que sea infantil o que sea adulto. Al de arriba lo que le importa es que sea un taquillazo y a la de abajo que sea una peli indie. Entonces, ahora si nos fijamos, ya tendríamos suficiente información, ¿no? Porque tenemos como en cada flechita un usuario para rellenar nuestra matriz. Entonces, si añadimos las nuevas variables, ahora sí que ya decimos, vale, tengo claro qué le gusta a cada mi usuario, entonces con esto ya tengo más confianza en las predicciones que voy a obtener al hacer el producto escalar, ¿no? Que sería, por ejemplo, a esta chica, Harry Potter, -0,7 y 0, pues -0,7. No le voy a recomendar Harry Potter porque no le gusta. De hecho, no es nada indie Harry Potter. Vale, entonces, ¿esto cómo se traduce a la factorización de matrices? Así, estamos hablando del producto escalar, entonces tendríamos una matriz de usuarios, una matriz de ítems y multiplicándolas podemos rellenar todos estos ceros. Entonces esto es lo que hace, por debajo
los modelos de Machine Learning. ¿Cuál es lo bueno de esto? Que el modelo de Machine Learning lo va a hacer por nosotros. No tenemos que estar pensando si es infantil, si es adulta, si es taquillazo, si no. O sea, el modelo lo que va a hacer es inferir estas variables que nosotros inferimos en el ejemplo, pero de forma automática. Y para ello lo que usa es unos métodos de optimización que lo que va a hacer es minimizar una función de pérdida. Entonces va minimizando la función de forma que las predicciones que nos va a dar sean lo más parecidas posibles a las predicciones que tenemos reales. Y para esto, pues, por ejemplo, se usa el método de Alternate Least Squares, del que nos va a hablar Cristian, que lo que va haciendo es inicializa cada una de estas dos matrices y va, pues, alternando hasta conseguir minimizar esa función de pérdida. Las ventajas de estos métodos es que no se necesita conocimiento de negocio. Como decíamos, el Machine Learning es nuestro amigo, nos va a sacar toda esta información por nosotros. Con que le demos los datos, el Machine Learning ya va a sacar las variables latentes. Permite la serendipia, permite mostrar productos que igual de otra forma no aparecerían. Y luego es un buen punto de partida porque, como decimos, no necesitamos la lógica de negocio ni nada. El contra, y yo creo que uno de los más grandes, es el problema del cold start. ¿Qué significa esto? Pues que cuando hay un usuario nuevo y nosotros no tenemos información, el algoritmo de Machine Learning ahí no puede hacer nada. Dice, estoy perdido. ¿Cómo se solventa esto? Si os acordáis, cuando hablábamos de los métodos híbridos, os dije, bueno, hay métodos híbridos que usan los beneficios de uno para cubrir las desventajas de otro. Entonces aquí podríamos jugar con un modelo content-based al principio, con información, pues, por ejemplo, en este caso de las pelis, para empezar a recomendar e ir recogiendo, pues, interacciones de este usuario nuevo para a posteriori poder reentrenar nuestro modelo con estos nuevos datos. Vale. Hemos visto ya todo lo que viene siendo lógica de negocio, datos, modelo y bueno, a los que nos gusta el Machine Learning o en su día empezamos en esto del Machine Learning, aquí se acaba nuestro proceso, ¿no? Teníamos un modelo, era espectacular, lo podíamos enseñar en un Jupyter Notebook, en lo que quisiéramos, pero hoy en día, por suerte, las cosas no son así, ¿no? Falta esa última pata de despliegue y operaciones. Vale. Cuando vamos a hacer un despliegue, en este caso, tenemos que tener en cuenta distintas fases y distintas características de cada una de ellas. Primero tenemos esa parte de experimentación offline, que es lo que todos solemos conocer, ¿no? Esta parte de entreno un modelo, bueno, analizo los datos, hago el procesamiento de los datos, elijo una clase de modelos, elijo el mejor modelo, saco las métricas y me quedo con el que mejor métricas tiene, simplificando un poco, ¿no? Eso todo sería experimentación offline. Después lo que deberíamos hacer es llevarlo a una experimentación online en la que probaríamos ese modelo en un subconjunto de personas, ¿no? de usuarios. ¿Qué diferencia tenemos? En la experimentación online ya no vamos a tener en cuenta estas métricas bueno, podemos tenerlas en cuenta, ¿no? Pero nuestro objetivo no es minimizar esta pérdida o aumentar la precisión, este tipo de métricas. Aquí lo que vamos a evaluar es cómo impacta nuestro negocio. Es decir, ya no nos vale decir este modelo funciona bien en los usuarios porque tiene esta métrica que hemos evaluado que sigue siendo igual de buena que cuando lo entrenamos offline, sino decir, ¿en qué se traduce esto? ¿Se está traduciendo en más ventas? ¿Se está traduciendo en que hay más usuarios que pasan más tiempo dentro de nuestra plataforma? Y eso es lo que evaluaremos en ese subconjunto. Si realmente hemos incrementado este KPI, pues bueno, entonces pasaríamos a desplegar, ¿no? esta nueva característica en nuestra plataforma. Que no, pues volveríamos a repetir este proceso, probaríamos modelos distintos, algún preprocesamiento distinto, valorar qué métricas estamos utilizando para entrenar ese modelo por si no son las adecuadas, etcétera. Pero tener muy en cuenta esa experimentación online, porque nuestro objetivo es la lógica, bueno, tenemos una lógica de negocio y nuestro objetivo es maximizar eso. Vale, y como parte final, final, queda un rato, pues vamos a ponernos manos a la obra con un caso particular, un ejemplo que hemos realizado. ¿Vale? Para este ejemplo hemos utilizado el Movie Lens Dataset. Movie Lens Dataset es de películas, digamos, de ratings de películas. Tiene
10 millones de ratings dadas por 71.000 usuarios y sobre 11.000 películas. A destacar, hay películas muy antiguas, películas que yo no conozco, pero bueno, la ventaja que tiene es nos lo podemos descargar desde la propia web, hay librerías en Python que te permiten descargar los datos ya incluso limpios, o sea, si lo buscáis lo tenéis. Y además están distintos tamaños, ¿no? Hay de 10.000, de 1 millón, de 10 millones y de 20 millones. Esto en función de la máquina que tengáis vosotros o el dinero que queráis gastar para hacer este tipo de pruebas. Vale. Esto es lo que hemos planteado en el ejemplo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el despliegue la parte de MLOps, es decir, operaciones de Machine Learning. Y bueno, nuestro proceso básicamente se basa en leemos los datos bueno, está hecho en Azure, pero bueno, es igual, de un contenedor de datos. Y tenemos dos pipelines, ¿vale? Lo hemos separado en dos pipelines, ¿para qué? Para que sea reproducible dentro de la compañía, para que pasado mañana si lo volvemos a correr funcione, para que se corra sobre la misma máquina siempre, etcétera. Entonces, tenemos dos pipelines diferenciadas claras que son la de entrenar un modelo. Aquí, ¿qué hacemos? Preparamos los datos, entrenamos el modelo y lo registramos. Cuando tenemos ese repositorio de modelos, habrá otro pipeline que es el que se dedica a desplegar este modelo. Podemos ser nosotros mismos, puede ser otra parte de la compañía quien lo despliega. Esta separación es interesante porque podemos coger del registro de modelos de manera automática el que mejores métricas tenga, de manera manual porque hay alguien observando cuál es la más interesante. Podemos volver a modelos anteriores, etcétera. Y bueno, lo desplegamos a un ACI, a un contenedor y luego, pues bueno, podemos tener esas recomendaciones a través de dame una recomendación para cierto usuario, dame 10 recomendaciones, que lo veremos en acción. La última parte, ¿qué sería? Pues donde estemos implementando esto, recibiremos feedback, es decir, hemos recomendado ciertas películas, pero a nadie le está interesando, las recomendaciones son buenas, que nos ayudará a volver a este punto con más información para que este proceso, pues bueno, sea mejor y funcione mejor dentro del producto que estemos utilizando. Vale, ya habíamos dicho manos a la obra, pero no hemos enseñado nada, así que ahora de verdad vamos a enseñar un poco de código. Perdonad si os mareo un poco cambiando de pantalla de lado a lado. Vale. Segundo. Vale, bueno, nosotros... Sí, se ve. Bien, perfecto. Nosotros al final hemos utilizado Azure Machine Learning como herramienta de MLOps. No vamos a entrar en detalle, pero bueno, como lo tenemos aquí montado, pues lo vamos a explicar desde aquí. Como hemos comentado, tenemos dos pipelines, uno de entrenamiento y uno de despliegue, ¿no? Que hacen lo que hemos indicado. Entonces, si nosotros viniéramos aquí y quisiéramos correr un nuevo entrenamiento, pues bueno, mira, podríamos elegir el dataset que queremos utilizar, la versión, pues bueno, supongamos que los modelos están yendo a peor, podemos ver versiones anteriores de los datasets, ver qué ha cambiado en los datasets y ver si el problema viene de ahí o si estamos mejorando cuando añadimos ciertos datos. Siempre podemos volver atrás e incluso tener reproducibilidad de qué modelo con qué datos ha entrenado ese modelo, ¿no? Para ver los efectos que tiene. Entonces, bueno, cuando corremos un entrenamiento, que lo hemos corrido antes de la charla para no tenernos aquí esperando, pues bueno, vemos los distintos pasos. Y en cada uno de ellos, todo esto es código Python que está por debajo, ¿vale? No son cajas, hemos hecho el código Python y lo hemos implementado aquí. Entonces, importante, ¿no? Registrar las cosas. Nosotros, en la parte de preparación de datos, hemos registrado, por ejemplo, pues el número de películas y el número de ratings, para ver cómo va creciendo, si hay más películas y menos ratings. Pues bueno, tener ese tipo de cosas en cuenta es muy interesante. Y luego, otra cosa que podemos registrar, por ejemplo, estos son ejemplos simplemente, ¿no? La distribución de los ratings. ¿Esto por qué nos puede valer? Porque puede que tengamos un modelo que funciona correctamente de recomendación y pasado mañana el feedback que nos está llegando es malo. Pues una de las razones puede ser, por ejemplo, que la distribución de los datos ha cambiado. Tener logueado o registrado información nos va a ayudar no solo ahora para elegir el mejor modelo, sino luego depurar fallos que esté teniendo nuestro modelo. Vale. Si vamos a la parte del entrenamiento, ¿vale? También lo mismo, pues tenemos varias métricas, bueno, tenemos los logs, en este caso no
no tenemos ninguna imagen y como podéis ver, el entrenamiento, ¿vale? Como ha explicado Sara, estamos utilizando un método de Collaborative Filtering, un Alternating List Squares. Lo que hay por debajo es código Python. En nuestro caso hemos utilizado PySpark con la librería mllib, que nos permite al final llevar esto a grandes cantidades de datos de manera distribuida. La librería mllib tiene en particular un método directo que se llama ALS, así que podéis, de Alternating List Square, que podéis probarlo sin problemas, tiene distintos parámetros, está todo perfectamente en la documentación, pero bueno, simplemente, pues eso, que nos hemos apoyado en estas capacidades de Spark para al final descomponer esta matriz que no deja de ser una matriz muy grande. Y por último registramos el modelo, ¿vale? Que los podemos ver aquí, varios modelos, distintas versiones, podríamos desplegar cualquiera. Vale. Y como hemos comentado, ¿vale? Tendríamos otra pipeline que sería de despliegue, un único paso que despliega el modelo y tenemos realmente, pues bueno, este endpoint que es el que vamos a aprovechar ahora y vamos a hacer unas pruebas. Lo tenemos desplegado, así que vámonos, manos a la obra. Vale. Hemos desplegado, bueno, pues eso, tenemos un endpoint al que atacar. Por ejemplo, vamos a pedirle para el usuario con ID 12345, dame tres películas, ¿no? Recomiéndame 3 películas. Entonces, bueno, pues nosotros venimos aquí. Tarda un poco. ¿Por qué tarda un poco? Primero, porque esto está gastando créditos, entonces nos tenían que llegar para la charla también. Y segundo, bueno, pues porque realmente, bueno, a veces se tiene que calentar incluso el propio ACI. Se podría hacer más rápido, podríamos haber tenido una máquina mucho más grande, podríamos haber distribuido el trabajo, podríamos haber hecho una lookup table, etcétera. Pero bueno, por temas también de hacerlo simple y esto, pues tenemos que esperar un par de segundos, parece. Vale, en este caso, pues ¿qué respuesta recibimos? Esta la hemos preparado nosotros para que sea así, ¿eh? O sea, al final el ALS te da los IDs y nosotros, bueno, pues para enseñar un poco, bueno, pues nos recomienda 3 películas que realmente no conocemos, tampoco conocemos a este usuario, pero vamos a asumir que son relevantes, seguro que sí. Y como prueba final, sí que hemos metido nosotros un usuario nuestro, que es el 200.000, en el que, bueno, hemos puesto que nos gustan las películas creo que pusimos toda la saga de Harry Potter y toda la saga de Star Wars. Bueno, pues pusimos que nos habían gustado a ese ID 200.000 que somos nosotros. Entonces, si le pedimos que nos recomiende 10 películas, en teoría ahora debería tardar un poco menos que el anterior. ¿Vale? Destacar, que creo que lo he dicho antes, pero si no, hay películas muy antiguas, películas desconocidas, entonces, bueno, alguna nos saldrá que es desconocida, pero con suerte nos recomendará también algo interesante. Bueno. Vale, mira, qué suerte. ¿Vale? Entonces, los IDs no nos interesan mucho. Y bueno, vemos varios títulos. Algunos conoceréis algunas que yo no conozco, yo las que tengo claro son las de El Señor de los Anillos, que las encontramos aquí. ¿Qué es interesante de esto, ¿no? Nosotros, ha explicado Sara, el Collaborative Filtering, en este caso esta factorización de matrices, va a sacar features o va a sacar características, pero nosotros no las hemos definido. Entonces, este modelo ha inferido que las películas se parecen en algo, las que hemos visto nosotros, que serían dos, la saga de Star Wars y la de Harry Potter, se parecen en algo al Señor de los Anillos. Los puristas, por favor, no nos matéis, es el modelo, no nosotros. Pero es interesante ver que una de las características podría ser, por ejemplo, que es una saga. Repetimos, nosotros no le hemos dicho, no hay etiquetas en estas películas, solo hay película, usuario y quién ha visto qué. Entonces, podríamos interpretar que todas tienen la característica aventura, fantasía, saga, por ejemplo. Entonces, recalcar eso, que no es algo que nosotros hayamos definido y aún así nos la recomienda. Y solo le hemos dado 6 películas que hemos visto. Alguna más, no sé cuántas había, pero de esa saga las que hubiera. Vale. Me vais a permitir.
No me deja ponerlo en grande. No. Bueno, voy a un segundo. Ahora sí. No. Ahora, vale. Vale. No queríamos cerrar esta charla sin hablar un poco de... Gracias. Sobre ética y sesgos que podemos tener, en particular en este tipo de modelos, ¿no? Que es lo que estamos... son los que estamos trabajando. Al final, ¿qué son estos sesgos algorítmicos? Pues al final son errores sistemáticos un poco que reproducen el status quo, ¿no? de la sociedad. En particular, los sistemas de recomendación, como podéis imaginar, hay que tener en cuenta, ¿no? este tipo de sesgos porque realmente estamos interactuando directamente con usuarios y lo que nosotros decimos es algo que, bueno, nosotros, los modelos o los sistemas de recomendación, es algo que una persona va a tener en cuenta, ¿no? Para sus decisiones. Entonces, hemos en particular puesto aquí dos, que son el de interacción y el de confirmación. El de interacción, cuando modelos de Machine Learning, datos por todos los lados, ¿no? Y realmente hemos dicho antes también que nuestros modelos aprenden a través de esta interacción con los datos. Entonces, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, ¿con qué interacciones está aprendiendo este modelo? Hubo un ejemplo muy sonado de un bot que se volvió racista en unas horas, pues, por ejemplo, pues con qué estaría interactuando. A otro nivel, por ejemplo, si estamos haciendo interacciones, estamos recogiendo feedback solo de una parte de la sociedad, cuando despleguemos ese modelo a otras personas, ¿les va a ser útil? No, van a pensar que las recomendaciones no son útiles para ellos y dejarán de utilizar la plataforma o sentirán que para ellos todos estos desarrollos no están siendo útiles. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y por otro lado, tendríamos el de confirmación. El de confirmación es cuando, y este lo vamos a ver muy claro, cuando se reafirman, digamos, nuestras creencias a partir de estos modelos de Machine Learning, en particular de sistemas de recomendación. El ejemplo más claro lo tenemos en Twitter, ¿no? Que es donde está casi todo el mundo. Cómo las noticias que vemos, con lo que nos bombardean, es siempre o en general lo que a nosotros nos interesa oír. ¿Eso qué hace? Pues que tú te enroques más en esa posición, en ese pensamiento, no tengas esa capacidad crítica y realmente pienses que todo el mundo piensa lo mismo que tú, llevándote a un extremo o a otro, ¿no? Quedando solo dos posiciones. Es decir, lo que hacemos es, los diversos puntos que hay en la sociedad los llevamos todos al punto más cercano, habiendo solo dos puntos. Entonces, esto pasa en todos los modelos de Machine Learning, pero en sistemas de recomendación hay que tenerlo muy en cuenta porque o sea, se ve hoy en día y es algo que deberíamos tener en cuenta siempre que vayamos a desplegar un modelo en particular de sistemas de recomendación. Vale, bueno, una recomendación, ¿no? Ya para, para rizar el rizo. Con este último tema del sesgo de confirmación hay un documental, bueno, si os interesa los podéis ver, pero bueno, se ve un poco explicado en 1 hora y lo que dure, lo que nosotros hemos contado en 5 minutos sobre el sesgo de confirmación. Así que, bueno, pues si queréis echarle un vistazo, aquí va esta recomendación. Bueno, pues hemos llegado hasta el final, por suerte para vosotros, que ahora toca comida. Muchas gracias a todos. Ya os recuerdo que podéis seguirnos nos tenéis disponibles en Sara Barra Hoja San Luis y C. Carballo Lozano. Espero que os haya gustado y muchas gracias a todos por venir. Vale, sé que es una hora un poco difícil, pero estamos abiertos a varias preguntas y si no, también os pillaréis por la hora de la comida. Así que, si alguien tiene alguna pregunta... Mira, allí hay varias. Hola. Hola. Tenía una pregunta sobre el sesgo de confirmación. Sí. ¿Cómo se podría solucionar esta polarización
¿Qué ocurre yo creo con estos sesgos de que algo que te gusta te lleva siempre a algo que te acaba gustando más? ¿Cómo solucionas eso? ¿Cómo podrías meter ahí algo de caos o...? O sea, no está mal que algo que te guste un poco más. La cuestión está en que tienes que hacer visible que hay otras opciones. Quiero decir, entonces, pues un método sencillo, quiero decir, esto es mucho más complejo que esto. Podría ser en cada 5 elementos que te recomiendo, sabiendo que son para ti, pues te meto otros 2, 3, 1 o lo que sea, de algo que, bueno, pues entiendo que en algún momento te puede llegar a gustar. Al final lo he explicado antes, Sara, un poco Sí, en la es un parte de poco, diversidad. eso es la diversidad que comentábamos antes. Al final, si solo nos centramos, o sea, no tiene que ser en la misma cosa, pues un poquito diverso para que veas que hay más cosas más allá de lo que a ti te interesa y que igual pues te lleva a clicar y a leer más cosas diferentes, sí. Okay. Muchas gracias. Buenas. Hola. Antes, con el ejemplo de los ejes que se ha utilizado para clasificar las películas, habéis mencionado, no hace falta decirlo, no hace falta situar las películas en los ejes, lo hace el modelo de Machine Learning solo. Me queda un poco frío porque no sé muy bien cómo. Uy, vale. Aquí lo que comentábamos es que se tiene en cuenta esta matriz de interacción, entonces no es solo pues, la carátula de Shrek, ¿no? O sea, al final a nuestro modelo sí que le vamos a estar dando información de estas pelis para pues, lo que comentábamos en el ejemplo de Christian. Él al final va a acabar infiriendo, pues esta película es una saga, es un... Y también para eso lo que nosotros vamos a darle es metadatos de los productos. Entonces, usando la información que le damos de los usuarios, que puede ser pues eso, edad, género, educación, como decíamos al principio, y los metadatos de la peli junto con la matriz de interacción usuario-ítem, va a poder ir infiriendo pues, todas estas características que veíamos nosotros en el ejemplo. Vale, gracias. Había alguien por ahí atrás con la mano levantada. Sí. ¿Se me oye? Sí, sí. En el ejemplo que habéis puesto, entiendo que la llamada, el identificador de prueba que habéis hecho es el mismo con el que se ha entrenado o está dentro del set de entrenamiento. Es decir, normalmente los entrenamientos supongo que son identificadores numéricos, pero luego los usuarios realmente tendrán su ID, que será alfanumérico o lo que sea. Sí. La pregunta que al final siempre en el API REST, por ejemplo, que habéis hecho, siempre va a ser necesario almacenar en algún sitio el mapeo entre el ID de entrenamiento, el identificador de entrenamiento, con el identificador real del usuario y de los ítems. Sí. Y hacer esa conversión, porque si entrenas todos los días o cada X horas, siempre vas a tener que hacer la búsqueda para obtener el ID, el nombre real de la película o el nombre real del producto, o lo que sea. Y si tienes 2 millones... Sí, aquí es un poco lo que comentaba Christian, que normalmente esta información se suele guardar en los lookup tables, que lo que permite es acceder muy fácil y muy rápido a ellas, independientemente de que la base de datos sea grande, como dices tú, sí. A ver si llega ahí justo por fin. Se le va a cansar la mano. Buenas, lo primero, enhorabuena por la charla porque ha sido increíble. Gracias. Mi pregunta va orientada a los recursos que puede llegar a consumir un sistema como este para una persona que no tiene ni idea al respecto y quiere pues a lo mejor empezar a jugar. ¿Cuánta cantidad de recursos hay que dotarle para que funcione y no se muera la máquina? A ver, una de las ventajas, ¿no? Lo que hemos comentado, pues depende un poco del tamaño del dataset que vayamos a utilizar, básicamente. Hay uno de prueba que tiene... No sé cuánto tiene. 10.000. 10.000. Nosotros de los 10 millones, ahora mismo creo que estaba en una máquina de 4 núcleos y 13 gigas de RAM. O sea, obviamente pues te tardará más. Y si luego esto lo llevamos a una escala Netflix, pues ya será otra cosa. Pero para empezar a cacharrear incluso con un dataset ya con tamaño, no se necesitan muchos recursos. Estas inferencias que estamos haciendo, ya habéis visto que eran un poco lentas, o sea, eso no es viable, obviamente, en un sistema real, pero estaban corriendo sobre una máquina de 13 GB de RAM y 4 cores. O sea... En Azure tenía un coste, creo que dijiste ayer, sí. ¿no? De 35 céntimos la hora, algo así. No, 5, porque la tenían la teníamos en low priority pues para que fuera más barato. Que si es para cacharrear tú a nivel usuario, no hay problema, vamos, no te vas a arruinar.
De memoria con los 13 GB de RAM íbamos bien. Vale, luego también depende, ¿no? El preprocesamiento, si le vamos a meter ya cosas un poco grandes, pero en este caso este ejemplo es sencillito, así que puedes empezar a cacharrear ya con tu ordenador, vamos. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues de nuevo muchas gracias a todos y a los patrocinadores por este evento. Gracias.